Comentario de Job capítulo 31. Dios nos ayuda a ser íntegros. 1. Hice pacto. Con este capítulo concluye el largo discurso de Job. En el cap 29 Job habla de su honrosa vida pública y de los honores de que había sido objeto. En el 31. Resume los principios que determinan su conducta privada. Estos principios podrían resumirse en la siguiente forma: 1. Castidad vers. 1 a 4. 2. Seriedad y sinceridad vers. 5, 6, 3. Rectitud y pureza vers. 7, 8, 4. Fidelidad al voto matrimonial vers. 9 a 12. 5. Lealtad para con sus siervos vers. 13 a 15. 6. Caridad para los desvalidos vers. 16 a 23. 7. Ausencia de codicia idolatría vers. 24 a 28. 8. Bondad hacia los enemigos vers. 29, 30, 9. Hospitalidad vers. 31, 32, 10. Ausencia de pecados secretos vers. 33, 37. 11. Honradez en el manejo de los bienes vers. 38 a 40. Este capítulo presenta un resumen excepcionalmente completo de la ética de Job, que, como ejemplo de elevado idealismo, no tiene paralelo. Mirar a una virgen. Literalmente pensar en una virgen. Cf. Mat. 5, 27-28. Job comprendía que no bastaba solo evitar el adulterio. Para alcanzar la norma divina, tanto las acciones como los pensamientos deben ser puros. Job hizo un pacto consigo mismo: no permitiría que su mente accediera a la seducción de la concupiscencia. Según el lenguaje figurado del texto, esta alianza entre la conciencia y los ojos imponía a estos la obligación de no contemplar lo que sugiriera pensamientos impuros. 2. ¿Qué galardón? Job parece decir que no podía esperar galardón o dádiva del Omnipotente si acariciaba pensamientos impuros. Consideraba presunción ser mentalmente impuro. Y al mismo tiempo esperar la aprobación y el favor de Dios. Su moral era muy superior a la de la mayoría de sus contemporáneos y, en realidad, a la de la mayoría de los seres humanos de todas las épocas. 4. ¿No ve él mis caminos? Job reconoce que Dios lo ve todo, y le inspira confianza saber que el Altísimo conoce su pureza. Su concepto de responsabilidad ante el Señor lo impulsa a seguir por caminos rectos. Cap 34, 21, Sal 139, 3, Provincia 5, 21, 15, 3. 5. Engaño. En repetidas ocasiones, los amigos de Job lo han acusado de hipocresía. Caps 4, 7 a 9, 8, 6, 11, 4, 6, 11 a 14, 15, 30 a 35, 20, 5 a 29. Es fácil hacer esta acusación y difícil refutarla. Job siente que debe defender su propia integridad e invoca a Dios como testigo de ella. Sabe que está libre de engaño y falsedad, y no teme que Dios ni sus prójimos puedan descubrir algo malo en él. 6. Péseme. Job está dispuesto a que Dios pese sus motivos, pues nada tiene que ocultar. 7. Tras mis ojos. Figura que describe la lucha entre los sentidos, ojos y los pensamientos. Corazón. Job sostiene que no ha permitido que sus sentidos lo dominen. Si algo se pegó a mis manos. Una ilustración familiar: las manos limpias. Job no afirma que nunca se le hayan manchado las manos, lo que niega es que ninguna mancha se le ha pegado en sus manos. 8. Otro coma. Job enumera las maldiciones que está dispuesto a aceptar si no ha sido recto en lo que menciona en el vers. 7. Si no ha sido honrado en su trato con otros, que se le prive del fruto de su propio trabajo. CFL 26, 16 Deut. 28, 33, 51 litros. Job 5, 5. Mi siembra. Seet Sai. Ya sea hijos o el producto de la tierra. CF Isa.
34 minutos y 1 segundo. 42, 5. Si SEETSAI se aplica a los productos agrícolas, se establece un paralelismo entre las dos partes del texto. 9. Acerca de mujer. En los vers. 9 a 12 Job exhibe su inocencia en sus relaciones con el sexo opuesto. Aquí habla de mujeres casadas en contraste con las vírgenes. Vers 1, la LXX dice mujer de otro hombre. En la frase si fuese mi corazón engañado, se describe bien la atracción de la concupiscencia. Si estuve acechando. Es decir, aguardando que el vecino estuviera ausente de su casa. 10. Muela para otro. A la esclava que molía el grano se la consideraba la más humilde de toda la servidumbre doméstica, Exo. 11, 5 Juec. 16, 21 Isa. 47, 2. Se encorven. Algunos han pensado que esta expresión se refiere a que muchas veces las esclavas eran tomadas como concubinas. 11. Es maldad e iniquidad. Berlev 20, 10, Deut. 22, 22. 12. Es fuego. Este pecado tiende a destruir todo lo bueno que pueda haber en un hombre. Sus efectos en la vida son desoladores. Consumiría toda mi hacienda. Destruiría la riqueza por inducir al despilfarro o por acarrear los castigos divinos. La experiencia humana muestra que la inmoralidad con frecuencia lleva a la pobreza. Verluc. 15, 11 a 32. 13. El derecho de mi siervo. Elifaz había acusado a Job de ser cruel y áspero con los débiles. Cap 22. 5 a 9. Job refuta esta acusación mostrando cómo era él con sus siervos. Los esclavos tenían pocos derechos ante la ley, pero Job escuchaba sus quejas y consideraba sus agravios. 14. Cuando Dios se levantase. Job cree que deberá responder ante Dios por la forma en que trata a sus siervos. Si los tratara mal, sería objeto de la indignación divina. 15. Nos dispuso 1. Este versículo revela una maravillosa comprensión de la igualdad de los seres humanos ante Dios. Berech. 17-26. Los conceptos de Job en cuanto a la manera en que un amo debe tratar a sus siervos eran superiores a los de su época. Una de las grandes revelaciones de las Escrituras es que Dios es el creador tanto de esclavos como de amos. 6. Si estorbé. En los vers. 16 a 23 se describe la caridad de Job para los desvalidos. Elifaz lo había acusado de maltratar a los pobres. Cap 22, 6, 7. Job negó esta acusación. Cap 29, 12 a 16, y en estos versículos repite su refutación. Viuda. Ver Cap 22, 9, cf. Cap 13, Exo. 22, 22, Deut. 14, 29, 16, 11, 14, 24, 19, 26. 12, 13 Sal 146, 9, Provincia 15, 25 Isa. 1, 17 Ger 7, 6, Mal 3, 5, Untim 5. 16 San. 1, 27. Hacer desfallecer los ojos de la viuda significa impedir que ella reciba lo que espera. 17. Solo. Entre los árabes es muy arraigada la costumbre de que los invitados siempre deben recibir lo mejor, no importa cuán necesitada esté la familia que los recibe. El comer un bocado solo probablemente significa quebrantar las leyes de la hospitalidad, como también dejar de tomar en cuenta las necesidades de los menesterosos. Huérfano. El compartir con los desvalidos se consideraba como una de las virtudes básicas. 586 de la vida, Exo. 22, 22, Deut. 10, 18 Sal, 68, 5 Isa. 1, 17 Ger, 22, 3. EC. 22, 7 Zac 7, 10.
Elifaz había acusado a Job específicamente de oprimir a los huérfanos cap 22, 9 y Job lo había refutado cap 29, 12. 18. Creció conmigo. Aunque las formas verbales presentan dificultades, esto parece indicar que Job ha sido como padre para los huérfanos y guía para las viudas, tal como lo traduce la RVR. Desde el vientre de mi madre. Expresión hiperbólica para indicar que Job atendió siempre las necesidades de los desvalidos. 19. Sin vestido. Job se anticipó a Dorcas Ech. 9, 36 a 42 en muchos siglos Berisa 58, 7, ec. 18, 7, 16 Mat 25, 36. 20. Sus lomos. Una personificación, la parte del cuerpo que ha sido cubierta por la caridad de Job agradece a su benefactor, ver cap 29, 11, 13. 21. Alcé mi mano. Job niega haber tomado ventaja alguna vez de los huérfanos, aun cuando era magistrado y tenía suficiente autoridad para hacerlo. Siempre había encontrado personas dispuestas a ayudarlo a hacer el mal, pero, aunque tenía poder, amigos y apoyo de los influyentes, se negó a emplearlos en perjuicio de los pobres. 22. Mi espalda se caiga de mi hombro. Despréndase mi espalda de la nuca, NC. En este versículo se señalan las maldiciones que Job está dispuesto a aceptar si se puede probar que se ha aprovechado de los pobres. Que el castigo caiga específicamente sobre las partes de su cuerpo que han hecho lo malo o que se han negado a hacer lo recto. El lenguaje vigoroso que Job emplea revela que está seguro de su inocencia y que odia los pecados que menciona. 23. Temí el castigo de Dios. Job afirma que su temor a Dios y el respeto que le tiene no le habrían permitido cometer las crueldades de las cuales se lo ha acusado. 24. Si puse en el oro mi esperanza. Job había sido rico, pero no había puesto su confianza en las riquezas sino en Dios. 25. Mis riquezas. Ver caps. 1, 3, 20, 15, 22, 24. 26. Si he mirado al sol. Referencia específica a la idolatría. La adoración al sol estaba muy difundida desde tiempos muy antiguos en el cercano Oriente y en Egipto. La adoración de la luna generalmente seguía en importancia a la del sol. Había una marcada tendencia natural a adorar lo que proporcionaba la luz, cf. Det. 4, 19, 2 Rey. 23, 5, ec. 8, 16. 27. En secreto. Primero se comete el pecado en el corazón, en secreto. En el ritual de la adoración de los cuerpos celestes había algo que atraía muchísimo al corazón. Natural. Mi boca besó mi mano. A la seducción del corazón sigue la acción, la actividad de la mano. Se acostumbraba a besar los ídolos, un rey. 19, 18, Ose. 13, 2, pero como los cuerpos celestes estaban tan distantes, sus devotos debían limitar su adoración a besarse las manos. Job afirma que nunca participó en tal idolatría. 29. Si me alegré. Los sentimientos expresados por Job se anticipan a las enseñanzas del Sermón del Monte. En la antigüedad como hoy muchos se sentían justificados cuando se alegraban por la caída de un enemigo. El discernimiento espiritual de Job era más profundo y ya vislumbraba la idea de amar a los enemigos, ver com. Mat 5, 44. 31. Mis siervos. Las gentes de mi tienda BJ. Job parece desafiar a cualquiera que señale un solo caso en que se hubiera puesto en duda su generosidad u hospitalidad. 32. El forastero. En este versículo Job sigue defendiendo su reputación de ser hospitalario. Vivía a la altura de todas las exigencias de la hospitalidad oriental, tenía en cuenta al extranjero y también a los miembros de su propia casa.
CF Gen 18. 2-8. 34. Tuve temor. Podría entenderse como una pregunta. Job parece esforzarse por dejar en claro que el temor de lo que puedan decir otros no le impide hacer lo recto. Pregunta: si alguna vez la voz de la multitud le impidió hacer el bien, si sucumbió ante la presión de familias o tribus para obrar mal, o si permaneció recluido cuando debiera haber salido para defender la causa justa. Job siente que su conciencia está limpia cuando recuerda la honradez de su trato con la gente. 35. Mi confianza. Tawi, literalmente mi marca, mi señal. Tawi se traduce señal en EC 9:4. Muchos afirman que aquí Tawi debe traducirse como mi firma, VM. Lo que significaría que Job pone su firma, por así decirlo, en la plegaria de este versículo. Proceso o documento. Aparentemente 587. Job aún desea aclarar la disputa entre él y Dios. 36. Sobre mi hombro. Job está tan seguro de su inocencia, que si recibiera por escrito la acusación de Dios no vacilaría en llevarla sobre el hombro o la cabeza. Esta es una dramática declaración de inocencia. 37. Yo le contaría. Job no tenía nada que ocultar ante Dios. Estaba dispuesto a declarar los actos. Toda su vida. Podría responder el interrogatorio de Dios en cada detalle, y presentarse delante de él no como reo sino como un príncipe. 38. Mi tierra clama. Job concluye su argumento con una declaración de su honradez en asuntos de propiedades. Invoca a la misma tierra que ha cultivado para que lo justifique. Pregunta si la tierra tiene queja contra él. 39. Sin dinero. Job está seguro de no haber cometido los pecados más comunes entre los grandes terratenientes, el robo y la opresión de los cuales lo han acusado Zofar cap. 20, 12-19 y Elifaz cap. 22, 5-9. Job niega rotundamente estas acusaciones. 40. Nazcan abrojos. Job está dispuesto a que en su tierra crezcan espinas y abrojos en vez de grano, si él ha sido fraudulento. Las palabras de Job. Así concluye la argumentación que el patriarca presenta en su defensa. Proclama su integridad hasta el fin. Vacila entre la esperanza y la desesperación. Su actitud delante de Dios es la de alguien cuya confianza está herida pero anhela ser curado. Se ha avanzado en la búsqueda de la solución del problema del mal, pero se resolverá solo cuando Dios se manifieste. Cap. 38, L. Comentario de Job capítulo 31.